Decimos que un conjunto de vectores del espacio vectorial B se llama linealmente dependiente si existe un número finito de vectores distintos, 1 hasta un, esos vectores son vectores de S, y si también existen escalares A1 hasta N, en este caso no todo cero, de tal forma que podemos representar al cero como una combinación lineal no trivial. El hecho de que los escalares no sean todos cero se traduce de esa manera, que al cero lo estamos viendo como una combinación lineal de los vectores U1, U2 hasta UN, pero de tal forma que esa combinación no es trivial. La combinación lineal trivial es aquella donde todos los escalares son iguales a cero. Pero justo en ese caso, más adelante de la definición que sigue, pues es que un conjunto linealmente independiente es aquel que no es linealmente dependiente. Es decir, la única combinación lineal del cero, pues es la trivial, ¿sí? Considerando los vectores del subconjunto S en este caso. Entonces, dicho de otras formas, pues si nosotros tomamos una combinación lineal de los elementos del conjunto S, esa igualada y la igualamos a cero, pues no todos los escalares van a ser cero. Al menos uno de ellos es diferente de cero, ¿no? Es lo que me está diciendo. Existen escalares A1, A2, no todo cero. Entonces, en este caso, dice que diremos que los vectores del conjunto S son linealmente independientes. Entonces, es equivalente que ustedes digan que los vectores son linealmente dependientes, linealmente dependientes, a decir que el conjunto que contiene a esos vectores es linealmente dependiente. Si ustedes me dicen el conjunto S es linealmente dependiente, o si me hablan de los vectores que están dentro de ese conjunto y me dicen que los vectores son linealmente dependientes, perdón, pues es equivalente. Así que no hay ningún problema con eso. Así que cuando les llegue a hablar de que un conjunto es linealmente dependiente, o si igual hablo de sus elementos, pues es equivalente. Justo lo que les mencioné es lo que viene ahí abajito, ¿no? Dice, para cualesquiera vectores 1 hasta un, vamos a tener que la combinación lineal de ellos igualada a 0. Si A1 hasta n es igual a 0, nosotros diremos que esta representación del 0 como una combinación lineal de los elementos de UN. Dice que por lo tanto un conjunto es linealmente dependiente, o para que un conjunto sea linealmente dependiente, debe existir una representación no trivial del 0 como combinación lineal de los vectores del conjunto. En consecuencia, cualquier subconjunto de vectores, mejor dicho, cualquier subconjunto del espacio vectorial que contenga el 0 es linealmente dependiente debido a que, pues ya vimos hace algunas clases que al 0 lo podemos ver como combinación lineal de cualesquiera vectores. Simplemente tomamos escalares 0 y ya tenemos al 0 como combinación lineal de esos vectores. O en este caso nos dice que al 0 lo podemos ver como la multiplicación de cualquier escalar diferente de 0 por él mismo. Entonces, si el 0 está dentro de un conjunto, pues el conjunto de inmediato vamos a decir que es linealmente dependiente, ya que podemos verlo de esta forma. Y es una combinación lineal no trivial del 0, ya que el escalar es diferente de 0. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, pues es, bueno, lo que vamos a hacer, mejor dicho, es vamos a ver unos ejercicios o unos ejemplos
en donde nos pide determinar si los conjuntos que nos dan son linealmente dependientes o linealmente independientes. En este caso, pues la definición de independencia lineal, me parece que ya la puse hasta acá abajo. Puse todos esos ejercicios y la definición ya la puse hasta acá. Entonces vamos a revisarla porque ya nos está mencionando que digamos si los vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Para fines prácticos a veces simplemente decimos LD para linealmente dependiente y LI para linealmente independiente, para no estar pronunciando tanto y a veces confundirnos como yo hace un momento que quiero decir linealmente dependiente y digo linealmente independiente. Entonces simplemente LD, LI y más sencillo. Entonces la definición dice que un subconjunto es, o más bien un subconjunto S de un espacio vectorial que no es linealmente dependiente, se llama linealmente independiente. Dice que como ya habíamos visto, nosotros podemos decir también que los vectores son linealmente independientes. Es lo que les digo, hablar del conjunto, de los elementos del conjunto es equivalente. Y nos da algunos hechos, ¿sí? Sobre independencia lineal que son verdaderos en cualquier espacio vectorial. Nos dice que el conjunto vacío es linealmente independiente. Entonces los conjuntos linealmente dependientes no deben de ser, o no deben de ser vacíos. Un conjunto que consiste de un solo elemento, digámoslo así. Es que esto a veces lo llegan a traducir como un singulete, pero es un conjunto unitario, ¿no? Que solamente contiene a un elemento. Un conjunto que solamente consiste de un elemento diferente, un vector diferente de cero, es linealmente independiente. Aquí está, ¿no? Aquí lo está representando. Un elemento unitario, el que solamente contiene al vector u. Eso en algunas partes lo van a llegar a escuchar que le llaman singulete, pero vamos a llamarle unitario nosotros. Entonces, dice que si ese es linealmente dependiente, entonces pasaría esto para alguna escala y por lo tanto, pues el vector sería el 0. Y aquí nos está dando la demostración, una pequeña demostración. Entonces, si tengo un conjunto de un único elemento, es linealmente independiente si es diferente de 0. La única forma de que un conjunto unitario sea linealmente dependiente es que pues, el elemento que tiene es el 0. Y por último nos dice que un conjunto es linealmente independiente si y solo si la única representación del 0 pues es una combinación lineal de los vectores con más bien la combinación lineal trivial, ¿sí? Donde todos los escalares son iguales a 0. Entonces, esos puntos es importante que los consideremos siempre. Porque así en los problemas, si yo veo que un conjunto tiene al 0, es LD. Si me hablan del conjunto vacío, es LI. Si me hablan de un conjunto unitario que tiene elemento diferente de 0, es LI. Si su elemento es el 0, es LD. Y pues esto, ¿no? Revisar. Esto es como que la que utilizaremos para determinar si un conjunto es LI o LD. Tomar una combinación lineal de los elementos igualada a 0 y ver que pues la combinación lineal es la trivial. En el caso de que yo quiera que es LI y no es trivial en el caso en que sea LD. Entonces, ahora sí, regresemos a los ejercicios de aquí arriba. De todo eso que ya vieron con Cristóbal, hasta acá no tienen ninguna duda acerca de la independencia lineal. Entonces el vacío es independiente, linealmente independiente. Sí, es linealmente independiente. Ah, ok. Gracias.
No, no por nada. A ver, ¿por qué creen que es linealmente independiente? No, no sé. ¿No? A ver, son de esas. Podría ser, Podría ser podría ser porque el generado del vacío es el cero y el cero es linealmente independiente. el generado del vacío, Sí, o si era así, no es recuerdo bien. el conjunto que contiene solamente al cero. Y ya dijimos que si tenemos un conjunto que contiene al cero, ese es LD. Si un conjunto contiene al cero, es LD. Entonces aquí estamos tomando al vacío, que decimos que es el LI, el vacío, ¿eh? El vacío es LI. Es lo que nos está diciendo esta primera observación. Aquí en lo que me mencionaron ahorita, el generado del vacío, ya estamos hablando del generado del vacío, no del vacío tal cual. Y pues sí pasa eso, ¿no? Que mientras el vacío es LI, su generado es LD, ¿no? En este caso. Entonces, como que no sería la justificación, mejor dicho. Ujú. A ver, ¿por qué creen? A ver, piénsenle un ratito. Vamos a ponerle aquí signos de interrogación. Y vámonos acá. Vamos a avanzar a los ejercicios en lo que le van pensando. Dice, determinar si los siguientes conjuntos son linealmente dependientes o independientes. Pues vamos a hacer quizá uno de cada uno, ¿no? Aquí tengo matrices, aquí tengo polinomios y aquí tengo elementos de R3, tercias ordenadas. Entonces, es un poco talachudo, pero ya vimos cómo hacerle. Hay otra forma de ver si un conjunto es LD. Sí, lo que podremos hacer sería tomar la combinación lineal igualada a 0 y ver que esa combinación no es trivial. Es decir, que alfa o beta o alfa y beta son diferentes de 0. Pero ¿de qué otra manera podemos hacer o ver que un conjunto es LD? O probar si un conjunto es LD. Bueno, eso partiendo del supuesto que sea LD. Uh-huh. Sí, bueno, es más que nada eso. No sé si lo checaron. Tomarse la combinación lineal. Nada más aquí rápido, platicadito, ¿no? Sí, tienen así una combinación lineal, digamos, de n elementos de un conjunto, y esa la igualamos a 0. Y si fuera en LD, eso quiere decir que, como nos decía arriba en las observaciones de la definición, pues la combinación lineal no va a ser la trivial. Eso quiere decir que uno de esos alfas es diferente de 0, ¿sí? Entonces suponemos, por ejemplo, que alfa i es diferente de 0, pues podríamos despejar justo ese término, ¿no? Justo el iésimo término, alfa i x y eso sería menos alfa 1 x1
menos, así hasta el alfa i menos 1, xi menos 1, menos el alfa i más 1, xi más 1, y así hasta el alfa nxn. Pero justo como alfa es diferente de 0, podríamos dividir entre alfa, ¿no? A toda la ecuación. Entonces nos quedaría con alfa 1 entre alfa i por x1 menos alfa i menos 1 entre alfa i por xi menos 1 menos alfa i más 1 entre alfa i por xi más 1 menos alfa n entre alfa i por xn. Eso quiere decir que si la combinación lineal de los vectores igualada a 0 no es trivial, a uno de los vectores lo podríamos ver como combinación lineal de los otros. Entonces eso lo podríamos hacer en los conjuntos que tenemos ahí, en los problemas. Vamos a subirlo acá, esta observación. Podríamos hacer eso, por ejemplo. En el inciso A, por ejemplo, solamente hay dos matrices en el conjunto. Tenemos a la matriz 1, menos 3, menos 2, 4, y a la matriz menos 2, 6, 4, menos 8. Entonces, para verificar que es LD, si fuera LD, pues tendría que pasar que a la matriz 1, menos 3, menos 2, 4, yo la podría escribir como combinación lineal del otro vector, ¿no? Que es el menos 2, 6, 4, menos 8. Es decir, si fuera combinación lineal de la otra, pues tendría que ser de la forma menos 2 alfa, 6 alfa, 4 alfa, menos 8 alfa. Y eso querría decir, entonces, que 1 es igual a menos 2 alfa, porque son iguales entrada a entrada. Menos 3 es igual a 6 alfa, que menos 2 es igual a 4 alfa, y que 4 es igual a menos 8 alfa. Pero esas son ciertas. ¿Sí son ciertas o no son ciertas? ¿Quién tendría que ser alfa para que ese sistema tuviera solución? Bueno, de la primera me queda que alfa tendría que ser menos 1/2, ¿no? Y habría que cerciorar que si esa alfa me sirve para todas las demás, y pues si sustituyen se van a dar cuenta de que pues si ocurre así, ¿no? Esa alfa satisface a las otras ecuaciones y por lo tanto la matriz 1 menos 3 menos 2, 4 es igual a menos 1/2 de la matriz menos 2, 6, 4, menos 8. Y pues sí es cierto, ¿no? Entonces, el conjunto que nos dan en A es linealmente dependiente. ¿Sí? Una de las matrices es combinación lineal de la otra, en este caso solamente son dos matrices. Entonces, esa es una de las formas. La otra, pues, ahí sí vamos a hacerla, a ver, en el inciso C. Tenemos 3 elementos. Son polinomios. Tengo que el primer polinomio es x cúbica más 2x cuadrada. X cúbica
más 2x al cuadrado. El segundo elemento es menos x cuadrada más 3x más 1. Menos x cuadrada más 3x más 1. Y el último elemento es menos x cuadrada más 2x menos 1. Aquí está. Menos x cuadrada más 2x menos 1. Más 2x menos 1. Ok. Entonces hay que ver si este conjunto es LI o es LD. Entonces lo que hacemos es tomarnos una combinación lineal de estos elementos. Entonces voy a tomarme 3 escalares, alfa, beta y gamma, para tomar una combinación lineal de los elementos de ese conjunto e igualarla a 0. Y si fueran linealmente independientes, lo que tendría es que tanto alfa como beta y gamma, pues son iguales a 0 todas, ¿sí? Si eso no ocurre es porque entonces el conjunto es LD. Y aquí es igualarlo al vector 0 del espacio. En este caso estamos en el espacio de los el espacio de los polinomios de a lo más grado 3. Entonces, ese 0 que estoy tomando ahí, ay, me fui hacia arriba. Este 0 que estoy tomando aquí, pues es justo el 0 de los polinomios de a lo más grado 3, ¿no? Es decir, sería el 0x cúbica más 0x al cuadrado más 0x más 0. ¿Sí? Entonces, cuando le pongo 0 vector, me estoy refiriendo a ese vector de ahí, ¿no? Al del espacio. Entonces, pues hacemos lo que hicimos ya en clases anteriores. Primero hacemos multiplicación por escalar. Aquí me va a quedar alfa x cúbica más 2 alfa x cuadrado. Luego hago la multiplicación de beta por los términos del segundo polinomio, del segundo vector. Me queda menos beta x al cuadrado más 3 beta x más beta. Y por último, multiplico a la gamma por el último vector. Entonces me queda menos gamma x cuadrada menos 2 gamma x menos gamma. Aquí de hecho es más 2 gamma. Igual a 0. Y agrupamos por términos semejantes. Entonces vamos marcando. Aquí tengo x cúbica es el único. Entonces tengo alfa x cúbico más. Ahora agrupamos los términos cuadráticos, que son estos de aquí. Factorizamos la x cuadrada y nos queda como 2 alfa menos beta menos gamma x cuadrada. Ese es el coeficiente. Ahora en los términos lineales, que sería este de aquí y este de acá, nos quedaría como más 3 beta más 2 gamma por x, es el término lineal. Y por último más el término constante, que lo voy a poner de esta forma. Beta menos gamma igual a 0. Entonces ahí tengo un polinomio de grado 3 y solo tengo que igualar al 0 del espacio, que es el 0 de los polinomios de a la más grado 3, pero son iguales y solo si sus coeficientes son los mismos, ¿no? Es decir, voy a hacer un sistema de ecuaciones nuevamente. Si alfa es igual a 0, después el coeficiente o los coeficientes de los términos cuadráticos, tendremos que 2 alfa menos beta menos gamma tiene que ser igual a 0. El coeficiente de los términos lineales, 3 beta más 2 gamma tiene que ser igual a 0. Y por último, el término constante, beta menos gamma es igual a 0. Coeficiente a coeficiente. Y de la primera ecuación, pues ya tenemos que alfa es igual a 0.
ese valor ya lo tenemos. Entonces, iríamos en buen camino para la independencia lineal, ¿no? Porque quiero que todos los escalares alfa, beta y gamma sean 0. El primero ya es 0. Entonces, vamos a ver si los otros dos, beta y gamma, también lo son. Vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a bajar este ejercicio 3 para hacer espacio. Y me quedo aquí con mi sistema nada más. Entonces, vamos a tomar la ecuación 4, ¿sí? La ecuación 4 y la ecuación 3. Esas ecuaciones solamente están en términos de beta y gamma. Entonces, podemos resolver simplemente ese sistema. Porque tanto beta como gamma tienen que satisfacer esas dos. Tienen que satisfacer esas dos ecuaciones. Entonces resolvemos el sistema. 3 beta más 2 gamma. Y beta menos gamma igual a 0. Igual a 0. Es un sistema homogéneo. Homogéneo porque está igualado al vector 0, ¿no? Están igualadas a 0 las dos ecuaciones. Bueno, ahí digo que están igualadas a 0 porque ya empezaron a haber transformaciones, ¿verdad? Transformaciones lineales con Cristóbal. Sí. ¿Sí? Que ya las definió de esta forma, como matriz por una matriz por vector columna. Matriz por vector columna. ¿Sí? Porque este sistema lo podríamos ver así, ¿no? Como una matriz por un vector columna igualado al vector 0. 0 de R2. Pero bueno, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema homogéneo. Entonces, pues puedo resolver este sistema por cualquiera de los métodos que conocemos. A lo mejor si lo hago por sustitución, pues de la ecuación 4 tendría que beta es igual a gamma. Y si sustituyo en 3, si sustituyo beta igual a gamma en 3, pues tendríamos que 3 beta más 2 gamma es igual a 0, lo cual me lleva a que 5 gamma es igual a 0. Y pues 5 por gamma es igual a 0. El 5 pues es diferente de 0. Lo que nos queda que gamma es igual a 0. Y si gamma es igual a 0, entonces eso nos hace concluir que beta también es igual a 0. Y esos tres valores, alfa, beta y gamma, igual a 0, satisfacen la ecuación 2. 2 alfa menos beta menos gamma es igual a 0. Esta es la ecuación 2. Y si sustituimos los valores que encontramos, pues las satisfacen. Satisfacen la ecuación. Eso quiere decir que la solución de ese sistema, pues, son los valores triviales de alfa, beta y gamma. O la combinación lineal de esos tres vectores igualada al 0 es la trivial. Entonces, por lo tanto, tenemos que el conjunto que consideramos en el inciso C, pues, es LI. Es LI. Aquí, este conjunto de aquí es LI. Sí, todo claro. Hasta aquí pues hemos estado haciendo prácticamente lo mismo todas las ocasiones desde combinación lineal, que es lo mismo, pues es tomar combinaciones y obtener sistemas de ecuaciones, los cuales tenemos que resolver. Déjenme quitar este ejercicio porque iba a ser uno de
de tercias ordenadas, ¿no? Que es el que estaba aquí arriba, que es este de aquí, el que tiene los vectores 1, menos 1, 2, que es el inciso E. 1, menos 1, 2. El otro vector es el 1, menos 2, 1. 1, menos 2, 1. Y por último, 1, 1, 4. 1, 1, 4. Y nuevamente hay que ver si es LI o LD. Pues nuevamente me tomo 3 escalares. Voy a llamarle A al primer escalar. Voy a llamarle B ahora al segundo escalar. Y voy a llamarle C al tercer escalar. Entonces me estoy tomando una combinación lineal de estos 3 vectores y lo estoy igualando al 0. En este caso el vector 0 pues es el que tiene todas sus entradas 0. Es el cerro de el 0 de R3. El cerro, estoy pensando en el cerro. Tal vez el cerro de la silla, ya que al rato es la final de la Conca Champions. A ver, entonces esto nos queda de la siguiente manera, ¿no? Nos queda como A menos A, 2A, más B menos 2B, B, más C, 4C, ¿sí? Haciendo multiplicación por escalar. Y luego por la definición de la suma de R3, pues esto nos va a quedar como A más B más C en la primera entrada, menos A menos 2B más C en la segunda entrada, y 2A más B más 4C en la tercera entrada, y eso pues igualado al vector 0, que es justo el que teníamos aquí arriba, el que tiene todas sus entradas iguales a 0, y 2 tercias ordenadas son iguales y solo si son iguales entrada a entrada. Ahí es donde obtenemos nuestro sistema, ¿no? La primera entrada del primer vector AB más C tiene que ser igual a la primera entrada del vector 0. La otra sería menos A menos 2B más C, también igual a 0. Y en este caso 2A más B más 4C igual a 0. Y ahora lo que tendría sería un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, pues también lo resolvemos pues por el método que nosotros conozcamos. Déjenme bajar este ejercicio 8. Y pues en este caso, resolvemos el sistema. ¿Cómo resuelven los sistemas de 3×3? ¿Qué método utilizan? Y podemos hacerlo con lo de las matrices. Vamos solo con matrices. Así es. Podemos, lo que se dice, reducir una matriz, ¿no? La matriz de coeficientes sería 1, 1, 1, menos 1, menos 2, 1, y 2, 1, 4. Y si tomamos la matriz aumentada, pues en este caso, ahí estaremos considerando la columna de ceros. Y lo que tenemos que hacer, pues, es simplificar, obtener matrices equivalentes. Entonces tenemos fila 1, vamos a poner que esta es la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es a la fila 2 le voy a sumar la fila 1 y a la fila 3 le voy a restar 2 veces la fila 1 para poder obtener mi primer pivote. Es decir, el primer elemento de la primera columna que sea 1 y los otros que sean 0, ¿no? Eso es lo que generalmente hacemos, ¿no? Es decir, el primer
El primer renglón lo voy a dejar igual. Y ahora al segundo renglón le resto el primero. Entonces, menos 1 más 1 me da 0. Menos 2 más 1 me queda como menos 1. Y 1 más 1 me queda 2. Y aquí me queda 0. Y ahora la otra que voy a hacer es al renglón 3 le voy a sumar menos 2 veces el renglón 1. Entonces multiplico por menos 2 a todo el renglón 1, a toda la fila 1, y se la sumo al renglón 3. Entonces todos los elementos del primer renglón van a ser menos 2, menos 2, menos 2. ¿Sí? Si lo multiplico por menos 2. Entonces va a ser 2 menos 2 es 0. 1 menos 2 sería menos 1. Y 4 menos 2. 4 menos 2 sería 2. Y me queda igual a 0. ¿Y después qué? Después hacemos, bueno, ahí ya podríamos concluir, ¿no? ¿Alguien sabe por qué podríamos concluir ahí? ¿O le seguimos? A ver, ahora lo que voy a hacer es a la fila 3 le voy a restar la fila 2. Y me va a quedar como 1, 1, 1, 0. El primer renglón ya me queda igual. El segundo también me va a quedar igual. 0, menos 1, 2, 0. Y ahora a la fila 3 le voy a restar la fila 2. Entonces va a ser menos 1 menos menos 1. Es decir, menos 1 más 1. Bueno, primero 0, 0 menos 0 es 0. Con estos dos elementos, estos dos. 0 menos 0. Después sí, menos 1 menos menos 1. Entonces me va a quedar menos por menos más. Menos 1 más 1 es 0. Y después 2 menos 2. Y 2 menos 2 es 0. Y me queda esa matriz. Esa matriz ya es una matriz reducida, pero es equivalente a la que tenemos inicialmente. Entonces el sistema que está formado por esa matriz, o el sistema asociado a esa matriz, tiene las mismas soluciones que el sistema original. Entonces si nosotros volvemos al sistema, pero ahora de la matriz que ya redujimos, nos quedaría como A más B más C es igual a 0. Y solamente nos queda otra ecuación, donde tenemos que menos B más C es igual a 0. Menos 2C, perdón. Más 2C, aquí, más 2C. Es igual a 0. Entonces, justo de esa ecuación, de la segunda, tenemos que P es igual a 2 veces el valor de C. Y entonces eso lo podemos sustituir. Sustituimos B igual a 2C en A más B más C igual a 0, ¿sí? En esta ecuación. Entonces nos va a quedar que A más 2C más C es igual a 0, lo cual significa que A más 3C es igual a 0, y eso nos lleva a que A lo podemos escribir como 3 veces C. Es decir, tanto A como C, tanto A como B están en términos de C. Es decir, dos de los escalares dependen del tercer escalar. Eso significa que tengo una infinidad de soluciones, ¿sí? No solamente tengo la trivial. De hecho, podría considerarla trivial, ¿no? Si yo pongo que C es igual a 0, pues inmediatamente A y B también son 0. Entonces tendría la
la solución trivial, pero que las soluciones sean de esta manera, eso quiere decir que tengo una infinidad de ellas, no solamente la trivial. Entonces, si yo le doy valor a C, puedo encontrar el valor a A y a B, y puedo tener una combinación lineal del 0 que no va a ser trivial. Ya más adelante estaremos diciendo, o no sé si ustedes ya lo han escuchado, que lo que sucede ahí es que cuando resolvemos el sistema, uno de los parámetros queda libre. Y eso, traduciéndolo a nuestro lenguaje, quiere decir que el conjunto es linealmente dependiente. Es decir, uno de los vectores es combinación lineal de los otros dos. Podemos ver a uno como combinación lineal de los otros. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo supiste desde la segunda matriz que lo que iba a salir de la solución? Porque estas ya son iguales. Ya tengo dos matrices que son iguales. Acuérdate que esta matriz prácticamente acuérdate que para reducir una matriz puede ser por columnas o por renglones. Yo lo hice por renglones, pero pudimos haberlo hecho por columnas. Si te fijas en las columnas son justo los vectores del conjunto. Entonces, cuando tú reduces una matriz formada por los vectores, y al reducir ya sea que dos de las columnas o dos de los renglones te queden igual, pues eso quiere decir que un vector lo puedes ver como combinación lineal de los otros dos. Porque si tú reduces esa matriz, se te elimina una de las columnas y eso va a afectar al determinante. Más adelante vamos a ver resultados también de eso, del determinante. Por ejemplo, aquí si quisiéramos sacar el determinante no de la aumentada, sino el determinante de esta matriz, pues el determinante de esa matriz ya es 0. Entonces, siempre que al reducir una matriz nos quede que dos renglones o dos columnas son iguales, desde ahí ya podemos darnos cuenta de que un vector es combinación lineal de los otros dos. Yo puedo formar, por ejemplo, un conjunto con este vector y este vector, y pues ahí te puedo decir claramente que el tercer vector es combinación lineal del segundo, ¿sí? De hecho, son iguales. Entonces, Sí, gracias. ahí es la ventaja de que en las matrices podemos trabajar por columnas o por renglones. Entonces, puedo hablar del espacio generado por los vectores columna y de igual forma puedo hablar del espacio generado por los vectores renglón. Y ahí, ya más adelante vamos a hablar, bueno, ya de hecho tendríamos que haber hablado de eso. Déjenme, para la siguiente clase, si quieren hablar un poquito acerca de eso, de los espacios generados por los renglones y por las columnas de una matriz, para que pues pueda quedar un poquito más clara esta parte, para que vean que desde la segunda matriz ya podemos concluir que eso es LD. Porque ya aquí estamos viendo que si me voy a los parámetros, un parámetro depende del otro. Ahí B va a ser 2 veces el parámetro C. Entonces ya cuando tengo esa dependencia, pues ya voy a tener una infinidad de soluciones, no solamente la trivial. Y entonces nosotros podríamos ver al tercer vector, que era, bueno, los vectores son los que están aquí arribita en la matriz. ¿Sí? Podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, si C lo tomamos igual a 1, entonces podemos ver al vector 1, 1, 4. Si C vale 1, B va a valer 2, como 2 veces el vector 1 menos 2, 1. Y si C vale 1, A va a valer menos 3. Menos 3 veces el primer vector, ¿sí? 1, menos 1, 2.
Entonces, eso tendría que suceder, aunque aquí parece que no sucede, ¿verdad? Se me voltean los signos. Porque me quedaría menos 4, me quedaría menos 1 y menos 1. Me queda al revés, ¿verdad? Entonces, por ahí tendría que checar. Estoy cambiando algo entonces. Pero según yo no estoy cambiando nada. Si se vale 1, B vale 2. Si se vale 1, A vale menos 3. Me queda menos 3 más 2, me queda menos 1. Sí, me quedan al revés, ¿verdad? Los signos. Ah, ya sé qué está pasando. Ya sé qué está pasando. Aquí tendría que tomar a C como menos 1. Porque justo estaba tomando esta combinación, ¿no? De aquí arriba. Esta de acá. Y si yo quiero ver a este vector como combinación de los otros dos, pues cuando lo pase al otro lado de la igualdad, pues me va a pasar como menos C. Menos C tiene que ser igual, bueno, menos C por el vector tiene que ser igual a por el vector más B por el vector. Entonces, más bien, si, bueno, tendría esta equivalencia. Mejor lo voy a escribir así como equivalencia. Ya para acabar en estos minutos que me quedan. Para que no quede así confuso. Así como A más A por 1 menos 2, 1 más B por 1 menos 1, 2 más C por 1, 1, 4. Partimos de esto que es igual a 0, pues eso lo podríamos llevar a esta forma, ¿no? Que entonces menos C por 1, 1, 4 lo podemos ver como A por 1 menos 2, 1 más B por 1 menos 1, 2. Simplemente este término lo pasé al otro lado de la igualdad. Entonces me queda C como combinación lineal de estos dos elementos. Y ahora sí, si yo quisiera fijarme en el vector 1, 4, 1, 1, 4, perdón, como combinación lineal de los otros dos, pues me quedaría como 1, 1, 4 es igual a A entre menos C, A entre menos C por 1 menos 2, 1, más B entre menos C por 1 menos 1, 2. Y ahora sí, ya me queda a lo que había llegado, ¿no? Aquí sí ya podría decir entonces que si C es igual a 1, si C es igual a 1, entonces me quedaría esta combinación aquí entre menos 1, entre menos 1, y ahora sí ya me queda lo que quería, ¿no? Que es menos 2 veces el vector 1 menos 2, 1, más, ahora va a ser más, 3 veces el vector 1 menos 1, 2, ¿sí? Y ahora sí ya funciona, ya jala. Por lo tanto, el conjunto es LD, linealmente dependiente, ya que uno de los vectores es combinación lineal de los otros dos. ¿Sí? ¿Sí queda claro?
Sí. Ok. Entonces díganme si tienen dudas, si no, ahí le dejamos. Les digo, ya estoy editando los videos. Espero que hoy por la tarde les envío ya una parte de ellos y ya mañana termino con la otra parte para que ya los puedan revisar el fin de semana. Y pues si no tienen dudas, pues ahí le dejamos y seguimos revisando más ejercicios la próxima clase. Y déjenme buscar ejemplos de espacio generado por los vectores y columnas de una matriz. Entonces, pues, si no tienen alguna duda, nos vemos el próximo. ¿El próximo martes hay clases? No, hasta el jueves. ¿Hasta el jueves? Ok, entonces, nos veremos hasta el jueves, entonces.